Tenemos ya resultados oficiales de la segunda vuelta electoral. Hay un ganador, el pueblo ha optado por Daniel Noboa, con su propuesta de gobierno en los diferentes sectores. ¿Cómo leer estos resultados? El país ha dado un giro a la derecha, ha ratificado el neoliberalismo, y cómo entender por qué no le alcanzaron los votos, las cifras a la Revolución Ciudadana. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Liceña, buenos días, Alexis, y a todos los que nos escuchan. Yo creo que es importante revisar bien los datos, dejar que se asienten las cosas, no dejar juicios o conclusiones apresuradas. En todas las elecciones hay fracturas que ordenan las elecciones, fracturas que ordenan las preferencias electorales. No solo es el debate, no solo es la campaña. Entonces, creo que es importante dejar que se asienten un poco, ir a los estudios de la sociología electoral, y tratar de ahí encontrar las razones que explican los resultados electorales. Yo quisiera poner estas elecciones primero en una perspectiva, primero mundial, de que hay un resurgimiento autoritario en la región y en el mundo. Y si hay algo positivo de estas elecciones es que los líderes están reconociendo los resultados, y que no estemos hoy como estuvo Trump o como estuvo Bolsonaro en las elecciones con Lula, que no reconocen los resultados. Entonces veo algo positivo, que al menos podemos decir que Ecuador tuvo un proceso democrático. Y si ya insertamos estas elecciones en un contexto un poco más regional, América Latina es la región en el mundo donde existe mayor desconfianza institucional. Hay muy bajas tasas de confianza institucional. Y hay una desconfianza muy grande en la política. La gente cree que la democracia no resuelve los problemas, que la corrupción no ha cesado. Hay unas grandes dificultades, digamos, aquí. Y en los últimos ciclos electorales de la región, los presidentes enfrentan unos parlamentos muy fragmentados, muy diversos. Ese es el caso de Chile, de Perú, de Colombia. Y la gobernabilidad es una tarea que el nuevo gobierno va a tener que resolver, porque no tiene, digamos, una representación hegemónica, delegativa, de que puede hacer lo que se le da la gana, digamos, al presidente, sino que lo que tiene que hacer es llegar a acuerdos con las otras fuerzas políticas. Tiene que trabajar con parlamentos atomizados, con parlamentos fragmentados, como lo están haciendo otros países como los que acabo de mencionar. Entonces, en ese gran contexto, insertaría digamos, perspectivas para el futuro del nuevo gobierno de Daniel Noboa. Ujú. Hola, Selene, qué gusto saludarte. A ver, en medio de todo eso está un país, digamos que me ha sorprendido, por ejemplo, el bajo porcentaje de votos nulos, 7.75. Digamos, ahora hubo un nivel de participación, la gente fue, votó y votó por una opción. Que sí, que hay descontento de la política y demás. A eso le sumaría el estado de ánimo de los ciudadanos, que está muy mal en Ecuador, y una de las cosas que seguramente deberá trabajar el presidente Noboa es precisamente en eso, ¿no? En hacer que el ecuatoriano recupere autoestima, ganas de vivir en el país, de seguir trabajando acá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero adicionalmente a eso, yo quisiera preguntarle a Selene, porque ya me quedé corto en el tiempo del comentario sobre eh, ¿por qué la Revolución Ciudadana, por segunda elección presidencial consecutiva, pierde? Y mirando los resultados, los porcentajes entre 2023 y 2021 son bastante parecidos, ¿no? Son muy parecidos. ¿Cuáles son los factores que inciden ahí? Y si es que la Revolución Ciudadana tiene que hacer un ejercicio de autocrítica, ¿por dónde debería partir? Considerando que, por ejemplo, Lula en Brasil le ganó a un Bolsonaro que buscaba la reelección, por ejemplo, y que la izquierda en países como Colombia, donde no tenía mayores posibilidades, logró finalmente un triunfo importantísimo con Petro, y que sea lo que represente Boric, nuevamente la izquierda, entre comillas de izquierda, tuvo un triunfo electoral en Chile. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Ecuador? ¿Qué es lo que le dicen los datos, la investigación a Selene López?
Es muy interesante la pregunta que haces porque la Revolución Ciudadana es el único proyecto de la Marea Rosa, que son, digamos, este término que se le pone a los gobiernos de izquierda cuando inicia el siglo XXI. La Revolución Ciudadana es el único proyecto de la Pink Tide que no se logra reelegir, porque Lula logró reelegirse, Arce logró, digamos, el proyecto de Evo Morales logró tener continuidad con Arce, Ujú, Alberto Fernández logró también, digamos, suceder, sucederle a los Kirchner. Y es un caso muy curioso que en el Ecuador, a pesar de los gobiernos desastrosos de derecha que le siguieron, Moreno y Lazo, la Revolución Ciudadana no logra convencer a una gran parte del electorado que incluso perdió en el 2017 y en el 2013. ujú. Em, Como tú bien mencionas, la Revolución Ciudadana obtiene datos muy similares a los que tuvo en la segunda vuelta del 2021 y eso quiere decir que no ha mejorado su desempeño electoral desde el 2017. Yo Ujú. incluso me atrevería a decir que a pesar de que gobiernan ahora en las principales ciudades del país y que gobiernan también en las prefecturas, y que se pensaría que hay una recuperación, digamos, grande, hay una recuperación modesta en Pichincha y Azuay, pero marginal en lo que, digamos, si uno analiza lo que tenía en el 2013, Ujú. pero la recuperación no es significativa cuando uno analiza que hay menos número de candidatos y que hay el crecimiento del padrón electoral. Hay un análisis muy interesante de Javier Rodríguez de los datos electorales que llega a esta conclusión. Y yo creo que si hay un factor, hay varios factores que yo puedo ver, pero uno es que tanto la campaña de Arauz en el 2021 y de González en 2023 consisten en, y le dicen al ciudadano, volvamos al pasado cuando las cosas estábamos mejor. Y creo que este marco narrativo, este marco discursivo, no alcanza no solo para un padrón electoral nuevo, joven, sino que no alcanza para un elector que está pensando en otras fracturas, que tiene otras aspiraciones, que tiene otros valores, otras identidades. Y ahí siento que Daniel Noboa, en el clivaje lo nuevo versus lo viejo, en esta, digamos, idea de política versus antipolítica, logró entender mejor a la sociedad e instalarse mejor en este clivaje que ordena las preferencias electorales. Este clivaje está presente desde el 2019. En el 2019 vimos muchos casos donde el electorado rechazó a los viejos políticos tradicionales y eligió A nuevos Herbas y a cuadros. Yacu. En Ujú. 2019 me refiero a las Ah, las seccionales. seccionales, sí, sí, Ujú. tienes razón. Cuando en las elecciones seccionales del 2019 ya Ujú, vimos un castigo a los políticos tradicionales en Ambato, en ujú. Quito, y en otros sectores. En el En el 2021 lo oro. volvimos a con Herbas y con Yacu, cuando el electorado buscaba algo nuevo. Entonces, si este clivaje está presente aquí, era necesario ocupar el espacio político de lo nuevo. Obviamente, la Revolución Ciudadana no puede jugar como si fueran outsiders, porque no lo son, porque ya han gobernado, porque gobiernan incluso en los gobiernos locales, pero había que renovar esta narrativa y presentar ideas de futuro. Pero Y podían eso creo haber quizás representado el espíritu de la necesidad del cambio, Selene, porque si bien no son lo nuevo, podían prometer u ofrecer un cambio al gobierno de Moreno, un cambio del gobierno de Lazo, empezando por un hecho que yo lo decía, eso sí, en el comentario, que a mí me llamó la atención y que se demoraron demasiado como para tratar de, de ganar votos, enalteciendo el hecho de que tenían una candidata mujer y que era por primera vez en la historia que una mujer estaba en la segunda vuelta. Y me parece que no le dieron mucho valor, por ejemplo, a ese sentido tan importante. em, sobre, digamos, sobre Luisa González, a mí, yo sí diría, hay un comentario, em, digamos, a lo largo de la historia política, hay muchos estereotipos y prejuicios que limitan las expectativas hacia las mujeres. Superar esas barreras es algo fundamental, porque incluso el juicio hacia una candidata a mujer es más exigente. Yo veía muchos análisis sobre todo en Twitter, digamos que culpabilizaban a la candidata. Yo realmente creo que había que tener mucho valor
para enfrentar un proceso, hay que tener mucho valor para, en Ecuador, hacer política. Ujú. En una sociedad tan machista como es nuestra sociedad, Ujú. sabiendo que el juicio iba a ser muy duro, sabiendo que le iban a decir de todo y sobre todo, digamos, solo revisemos, hagamos el ejercicio de revisar cuántas noticias sacaron los medios sobre que Lazo era bachiller y cuántas noticias sacaron sobre la educación de Luisa González. Entonces, incluso Luisa González en un momento de la campaña hizo de esas críticas una fortaleza, entonces se enfrentó y dijo, sí, pues yo, esa es la realidad de muchas mujeres ecuatorianas y se enfrentó. Y también enfrentarse en una, digamos, en una sociedad, en un proceso electoral tan violento, Ujú. donde asesinaron en la primera vuelta a un candidato. Enfrentarse en esas condiciones, a ver, que hay que tener bastante coraje, hay que tener ideología para enfrentar ese proceso electoral. Entonces, sí siento que no solo que no aprovecharon su, su condición de mujer, no aprovecharon esta historia de vida tan interesante que puede tener atrás, porque pues, a las mujeres nos cuesta el doble, porque el juicio contra unas es más fuerte, porque hay una sociedad que conspira en tu contra, y cuando uno logra romper ese techo de cristal, pues puede generar una historia muy interesante, un storytelling interesante de la campaña, pero siento que tanto Luisa González como Andrés Arauz tienen un problema fundamental y es que no sé hasta qué punto la Revolución Ciudadana realmente apuesta por estos candidatos para que sean la renovación post-Correa. ¿Ya? Es decir, porque si hay algo que les hace parecidos es que los dos eran desconocidos antes de entrar, entonces no tienen un liderazgo propio fuerte antes de empezar, no tienen mucha experiencia, digamos, política y eso se les nota. Yo veía la reacción de los resultados de Pavel Muñoz, por ejemplo, es una reacción rápida, y es porque ha sido un político de la Revolución Ciudadana que ha estado en el proyecto desde hace muchísimo tiempo, es decir, empezó el proyecto desde antes de que sea secretario de las Emplades, etcétera. Entonces, es decir, hay cuadros que han adquirido experiencia política. Cuando un partido no invierte en fortalecer sus cuadros y no invierte digamos, todo un ejercicio para que las personas que me van a suceder y en las que vamos a depositar toda la confianza en un proceso electoral sean realmente, digamos, políticos profesionales. Eso es algo que faltó tanto en el 2021 como ahora. Y creo que la ciudadanía le queda faltando, incluso a los propios militantes de la Revolución Ciudadana, porque no hay una continuidad. Yo me ponía a pensar, a ver, ¿qué pasó cuando Andrés Arauz en el 2021 fue candidato, después se fue, ahora regresó? Es decir, hay una discontinuidad Ujú. general Así es. Ujú. de, de los cuadros. Entonces, creo que Pero ese el es problema, otro. Cele, que yo identifico ahí, perdón que te corte, pero creo que sí es necesaria también hacer esa precisión, es que quizás los cuadros más fuertes, más orgánicos, como el que tú citabas, el de Pavel, por ejemplo, venían de ganar recién una elección seccional, entonces iba a ser como muy complicado decir, a ver, Pavel, presidente, Marcela Guiñaga, vicepresidenta, o Paola Pavón, presidenta, y Leonardo Orlando, vicepresidente, porque estaban recién, venían de una elección seccional que habían ganado, entonces eso me imagino también de alguna forma chocaría con los territorios en donde su autoridad renuncia para aspirar a una presidencial, que puede ver que la prefectura y la alcaldía simplemente se convirtieron en trampolines, etcétera, etcétera. Entonces, ahí no les quedó más que voltear a ver, por ejemplo, Arauz, que venía de ser candidato el 21 y con un nivel de conocimiento interesante, y a Luisa, que venía de ser asambleísta en el anterior parlamento, y dejaron por fuera un cuadro que para mí es muy importante dentro del progresismo, que es Rabascal, por ejemplo, ¿no? Es que ahí lo que yo creo es, digamos, incluso las elecciones de Pavel Muñoz, Marcela Guiñaga, de Cristóbal Lloret, es incluso regresar a ver a los cuadros más importantes que le tenían en la Asamblea, a los legisladores que habían construido toda una carrera fuerte, digamos, ahí, y es como que vas llenando un vacío, dejando otro vacío, y eso en un partido político, en un proyecto político, no puede suceder. Yo lo que veo es que la Revolución Ciudadana tiene
estrategias son fuertes, digamos, para las elecciones, pero no siento una estrategia como proyecto político, como realmente lo que van a hacer. Y eso se puede ver incluso la promoción de estas elecciones se da por la muerte cruzada y todo, pero recordemos que la agenda de la Revolución Ciudadana para que Lazo, digamos, de llevar al juicio político a Lazo, venía de mucho antes atrás. Entonces, ¿cómo es posible que no prepares a los cuadros que van a suceder a Rafael Correa desde hace mucho tiempo? Entonces, ahí veo una discontinuidad de los liderazgos, una dificultad de tener una estrategia unificada como proyecto político, y siento que tampoco hay y siento que hay vacíos que no han resuelto. No han resuelto cómo tener un partido fuerte. Aquí, digamos, en Ecuador, un partido fuerte que tenga primarias, un partido fuerte que pueda elegir a sus líderes. No tienen, digamos, esta sucesión de liderazgos, incluso sabes que también siento que no tienen un proyecto político a futuro. Es decir, creer que porque los gobiernos del pasado, de Lazo y de Moreno, son malos, creer que tengo la representación política evidente por el masivo rechazo de la sociedad a este modelo que no funciona, no es la alternativa. Es decir, el progresismo tiene que ofrecer una visión a largo plazo, soluciones económicas, una visión política alternativa practicable al status quo que existe ahora. Eso es algo que yo, por ejemplo, sí vi en la elección de Colombia con Gustavo Petro, donde él proponía una visión, y lo veo con Lula también. O sea, ellos están dando disputas geopolíticas ahora en el cual buscan transitar un modelo, digamos, post-extractivista. Están siendo estas voces de que dicen necesitamos cambiar la arquitectura financiera mundial, necesitamos enfrentar el cambio climático. En cambio, aquí la opción progresista de la Revolución Ciudadana estaba llamando a votar, eh, dejó suelto el tema del Yasuní, digamos. Entonces, ahí es cuando siento que el proyecto a largo plazo es algo que les falta. Está bien, digamos, decir que se tiene que recuperar las capacidades del Estado y regresar a un modelo eficiente de seguridad, de salud, de educación, y está bien ofrecer que las cosas funcionen, y sobre todo en una fuerza política que sabe este ejercicio de statecraft, que sabe el know-how de la administración pública. Pero si no tenemos una visión a futuro, de cuál es este futuro, esta ilusión que nosotros le podemos, digamos, prometer a la gente, va a ser muy difícil. Ahora, Selene, ¿hasta qué punto le jugó en contra el hecho de que toda la derecha se unió inmediatamente al candidato Noboa? Porque hay que reconocer que todas las fuerzas políticas de derecha o no liberales se sumaron inmediatamente al carro que conducía el candidato Noboa para apoyarle. Si bien dicen que los votos no son endosables, pero él obtiene un 52% del electorado, respaldado por todas las fuerzas de la derecha, por un lado. Y por otro, y están los resultados dados, él es el nuevo presidente electo, hay que desearle éxito a él, que le vaya bien, que logre cumplir lo que ofreció por el bien del país, porque tiene que ser el presidente de todos los ecuatorianos. Lo cierto es que tiene que gobernar para un país dividido entre el 52% que lo obtuvo y el 48% de la otra fuerza política. Y ya escuchamos, lamentablemente, ni 24 horas de la elección, sectores que dicen que tienen que acabar con el correísmo, que tienen que aniquilarlos, etcétera, etcétera, cuando son un 48% que también son ecuatorianos, primero, que también son ciudadanos, segundo, que pagan y cumplen sus impuestos, que tienen deberes y obligaciones y responsabilidades como cualquier otro ecuatoriano, sin importar si es de derecha, si es de izquierda, si es de ADN, si es del correísmo, si es de Construye, o etcétera, etcétera. ¿Se tiene que convertir el presidente Noboa en el presidente de todos los ecuatorianos? Ahí yo difiero con esta idea de que los votos de Noboa son votos de derecha. Y incluso los votos de Jan Topic no son votos de derecha. Y es pensar que los votos de personajes como Topic, que representan al Partido Social Cristiano como votos de derecha, es un error. Así de complicado es nuestro sistema político. Y porque una cosa es como la clase política y como a veces, digamos, nosotros me refiero al círculo rojo,
periodismo o analistas definimos a los candidatos y otra cosa es cómo el electorado los percibe. Y yo creo que hay mucho electorado de Noboa que no percibe a Noboa como un candidato de derecha. Y también porque las fracturas, digamos, que ordenaron esta elección no solo son el izquierda-derecha o digamos como podríamos decirle neoliberalismo o antineoliberalismo, hay otras fracturas que ordenan las preferencias electorales y que estuvieron presentes y que son, por ejemplo, en el tema regional, costa versus sierra, y es claro en el mapa, el tema y sobre todo lo nuevo versus lo viejo. Si yo creo que algo logró Daniel Noboa Noboa ha sido el político que ha perfeccionado la personalización política en Ecuador. Y eso significa que hay votantes que están más dispuestos a asociar el poder político con una persona antes que con una institución abstracta que puede ser un partido. Entonces, incluso si uno revisa los datos, Noboa es el candidato que tiene es el candidato que tiene una mayor brecha entre su votación como él personal y su votación con asambleístas. Ujú. Entonces, quiere decir que mucha gente vota con él, que votó por él como individuo y no por su organización y lo que representa, ideología, etcétera. Es decir, hay una gran apuesta a su figura personal, a su marca política, a todo lo que, digamos, a toda su identidad política antes que un electorado definido por esta categoría ideológica que nosotros decimos como la derecha. Y ahí creo que el desafío más grande que tiene Daniel Noboa ahora son muchos desafíos, digamos, Ecuador es un barco con mil huecos, pero primero, no erosionar las relaciones políticas, es decir, como yo les decía al inicio, de que Ecuador, al igual que Colombia, al igual que Perú, al igual que Chile, tiene diversas fuerzas políticas, hay que entender esa pluralidad y gobernar con todos. O sea, Daniel Noboa no tiene un mandato delegativo de que puede hacer todo lo que esté a su alcance. Realmente tiene que aprender a gobernar la pluralidad. Y eso significa no hacer lo que Lazo hizo, Lazo erosionó todas las relaciones políticas, incluso con sus socios ideológicos. Lo otro que tiene que hacer Noboa es ordenar y fortalecer el Estado, es decir, políticas de Estado en un Estado actual que no es capaz de controlar, que no tiene el monopolio de la violencia en su territorio. Es decir, Ecuador ahora vive está infiltrado por bandas de narcotráfico y eso significa que hay una debilidad del Estado, de que no puede controlar y eso se tiene que resolver. Em, Eso sería, digamos, y lo otro que tiene que hacer un líder, y es con lo último que me quedo, es trascender este dilema de la representación y pensar en la responsabilidad. Es decir, cuando esto hizo Petro cuando ganó las elecciones, cuando Petro ganó las elecciones, inmediatamente en los días posteriores se reunió con sus adversarios políticos, con Rodolfo Hernández, incluso con el mismo Álvaro Uribe. ¿Por qué? Porque entiende que cuando fue candidato e hizo campaña, representaba una parte. Cuando es presidente electo, es el presidente de Colombia, representa al conjunto y la responsabilidad manda el conjunto. Y eso significa representa a la gente que votó por Rodolfo Hernández, representa a la gente que votó, digamos, por el candidato de Álvaro Uribe, etcétera. Y es esta idea de que yo soy el presidente de todos los que votaron por mí y los que no. Siento que si Daniel Noboa en las próximas semanas o en los próximos días tiene un gesto de conversar con la Revolución Ciudadana, conversar sobre todo si hay algo que tiene la Revolución Ciudadana es esta gran capacidad de administradores públicos, conocen el Estado, saben, son muy responsables a la hora de proponer. Estoy segura que no hay ninguna propuesta en su programa que no esté técnicamente financiada y que esté, digamos, y que tenga viabilidad económica, porque así son, es decir, son buenos en el manejo del Estado. Entonces, aprovechemos esa expertise de esta fuerza política en el beneficio de políticas de Estado y no solo de gobierno y de su gobierno.